Comenzaremos con el título 16, Responsabilidades y sanciones. En este video, retomaremos los artículos 992 al artículo 994. De acuerdo con el artículo 992, las violaciones a las normas de trabajo cometidas por patrones, directivos, sindicales o por los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este título 16, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones, sin ningún prejuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. De manera que la cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente título se establecen serán tomando como base de cálculo la unidad de medida y actualización al momento de cometerse la violación. Para la imposición de las sanciones se toman en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción. Segundo, la gravedad de la infracción. Tercero, los daños que se hubieran producido o puedan producirse. Cuarto, la capacidad económica del infractor. Y finalmente, quinto, la reincidencia del infractor. Pero, ¿a qué nos referimos con reincidencia? De acuerdo con el artículo 992, la reincidencia refiere a cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los 2 años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. Se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores. Si con un solo acto u omisión se incurren diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que corresponden a cada una de ellas de una manera independiente, mientras que cuando la multa se aplica a un trabajador, ésta no puede exceder el importe señalado en el artículo 21 constitucional. Pasamos al artículo 993, el cual estipula que el patrón que no cumpla con las normas que determinen el porcentaje o utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se impondrá una multa por el equivalente de 250 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización. En el artículo 994 se indican los equivalentes a cada multa que se impone. La primera es de 50 a 250 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla las disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77. La segunda es de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no cumple las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título 3 relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En tercer lugar, de 50 a 1.500 unidades de medida y actualización al patrón que no cumple las obligaciones señaladas en el artículo 132 de las fracciones cuarta, séptima, octava, novena, décima, doceava, catorceava y la número 22. En el número cuarto tenemos que de 200 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con lo dispuesto por la fracción quinceava del artículo 132. Posteriormente, al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo, será de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización. En sexto lugar, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo en el que se realicen actos de hostigamiento sexual o que tolere, permita actos de hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores, así como el que viole las prohibiciones establecidas en las fracciones cuarta y quinta del artículo 133 de la ley o lo dispuesto en el artículo 357, segundo y tercer párrafo de esta, será de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización. También al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 y por incumplir con los requerimientos que le haga la autoridad registral y la autoridad conciliadora. Para ello será de 250 a 2.500 unidades de medida y actualización. Será de 50 a 100 unidades de medida y actualización al patrón que no comparezca a la audiencia de conciliación en los términos del artículo 684E, fracción cuarta de esta Ley Federal del Trabajo.
Ahora podemos continuar con el artículo 995 al artículo 1003 del título 16, mirando el video que está debajo de este. Recuerden que es importante revisar los materiales adjuntados en formato PDF.